I passem ja a les presentacions orals dels pòsters guanyadors de les 4 categories. En primer lloc, volem agrair i felicitar els 98 investigadores i investigadors que van presentar els seus pòsters. Això és una bestialitat i demostra que hi ha prou massa científica i, a més, d'alta qualitat com per fer haurien de fer un dia sencer de presentacions perquè tothom pogués mostrar i explicar els seus treballs. Però això és una idea que potser podem discutir-ho de cara a l'any que ve, a veure com ho gestionem. Però les coses han anat com han anat i el que toca ara és anunciar i fer la presentació dels guanyadors de cadascuna de les 4 categories. I el que farem és que numerarem primer, començarem per la d'infermeria, pujarà aquí dalt i farà una presentació de 10 minuts. Tindrem potser torn d'alguna pregunta, depèn del temps, això. I la guanyadora o el guanyador és el Luis López Pérez, del grup d'infermeria, que el títol del seu treball és Evaluación y resultados de la consulta de triaje avanzado liderada por la enfermera especialista en infecciones de transmisión sexual. Lluís, com vulguis. Bueno, gracias por el premio. Estar rodeado de gente que hace ciencia básica para mí es un honor porque lo mío es mucho más sencillito de lo que hacéis todos vosotros cada día. Pero bueno, estoy muy contento de estar con vosotros. Mi nombre es Luis, soy enfermero de la Unidad de Infecciones de Transmisión Sexual de Drassanes Vall d'Hebron. Estamos fuera del hospital, estamos en la comunidad, en el Raval, intentando acercarnos a la comunidad y a la gente que más nos necesita. Entonces, nos planteamos, el por qué nos planteamos este trabajo, en la primera diapositiva lo vais a ver, ¿no? Porque últimamente tú pones los periódicos, cualquier medio, ¿no? Redacción Médica, El País, El Mundo, ahí se habla ya de explosión de infecciones de transmisión sexual. Hasta hace unos años hablábamos de aumento, ¿no? Ha ido aumentando los casos de sífilis, de gonorrea, pero ahora ya es explosión, ya hablamos de explosión. Se disparan las ITS, las infecciones de transmisión sexual incluso en el confinamiento aumentaron, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que da el sentido al trabajo que hacemos en nuestra unidad diariamente. Entonces, no sé si debo hacer la presentación en inglés, es que me pidieron que lo hiciera en inglés, pero hablo en español, ¿no? Vale. Entonces, un poquito para explicaros en qué consiste nuestra unidad, por si no la conocéis. Somos un grupo de médicos enfermeros que tenemos varias consultas. Se decidió crear una unidad de triaje avanzado que lo lleva enfermería. Tenemos la consulta de atención inmediata, que es médico-enfermera. Y luego ya la agenda de enfermería programada, donde hacemos educación para la salud, chequeos, vacunación, etcétera. Tenemos el Drassanes Express, que es un poco lo más reciente, lo más chulo, ¿no? Que es una idea que existe desde Londres, el Dean Street de Londres, que es un test and treat, ¿no? La idea es chequear, tener resultados en 3 horas y tratar cuanto antes para cortar la cadena de transmisión, ¿no? Y luego, no sé si sabéis lo que es, pero la PrEP es un tratamiento antirretroviral que de forma preventiva te ayuda a no infectarte de VIH. Está extendido, está aceptado por el Ministerio de Sanidad y en todo el mundo realmente. Y esto ha significado mucho, ha cambiado mucho la historia natural del VIH porque estamos viendo menos infecciones y funciona muy bien, es una pastilla bien tolerada y tal. También lo llevamos allí, también lo hemos desarrollado allí. Especial hincapié en el lujo que supone tener un laboratorio de microbiología con nosotros en la misma unidad. Esto es un lujo que poca gente puede decirlo, porque tenemos diagnósticos rápidos, claro, tenemos diagnósticos rápidos por microscopía de campo oscuro, tinción de Gram, tenemos observación directa de parásitos. Esto significa que tenemos resultados diagnósticos en minutos y, claro, ayuda mucho a la evolución de la patología del paciente. Y luego, un poco interesante también, por eso lo he puesto aquí abajo, estamos llevando a cabo estudios con el VIR, súper importantes, como puede ser el Mosaico, que es la vacuna preventiva del VIH, me imagino que la conoceréis. Aún no tenemos resultados, es la primera vez que pasamos a una fase 3 en un estudio de vacuna preventiva del VIH. Estamos también haciendo estudios para tratar la sífilis con medicación alternativa que no sea la penicilina clásica de Fleming.
resistencias de Mycoplasma genitalium, un estudio de herpes recurrente. En fin, estamos haciendo bastantes cosas interesantes de la mano del VIR. Un poquito para introducción, aparte de la diapositiva que os he puesto de los periódicos, es un poco pues, para que sepáis un poco qué problema suponen las infecciones de transmisión sexual. Es un problema global declarado por la OMS. Fijaros que se declaran unos 357 millones de infecciones de transmisión sexual cada año. Todos sabemos o todos sabéis que las infecciones de transmisión sexual pues, pueden causar enfermedad pélvica inflamatoria, infertilidades, o sea que pueden incluso infecciones congénitas. Nosotros somos, yo me atrevo a decir que somos la unidad de infecciones de transmisión sexual más importante de toda España. Creo que hay pocas, un par más en toda España. Y nosotros tenemos un cupo bastante importante de pacientes. Fijaros, el año pasado más o menos visitamos unos 18.000 pacientes en un año. Para que os hagáis una idea, esto supone unas 40.000 serologías de VIH, ¿vale? Lo que hicimos en un año. Esto es súper top. O sea, seguramente no habrá ningún otro centro que haga tantas serologías. Entonces, claro, ¿qué ocurrió? Esto ha ido increciendo y, bueno, últimamente decimos que la necesidad de nuestra consulta, la lista de espera va a ser infinita siempre, porque siempre hay muchísima gente. Entonces, hace unos años, con la dirección del Vall d'Hebron y tal, se hizo un estudio tal, y al final se decidió crear la consulta de triaje liderada por la enfermera, ¿vale? Por una enfermera especialista en infección de transmisión sexual, obviamente, para, bueno, pues con la idea de mejorar el flujo de pacientes, poder quedarnos con los usuarios que venían con patología aguda, programar los que se podían programar porque eran cosas menos importantes o, bueno, pues decidir el destino de esas personas. Esto era genial, pre-COVID, era todo genial porque teníamos 60 pacientes o veíamos 60 pacientes en triaje cada día, donde, bueno, pues les mirábamos lo que tenían, tal. Ahora todo es telemático, muy a mi pesar. Pero bueno, hemos pasado a telemático y entonces ahora lo que hacemos son llamadas telefónicas. Tenemos 60 llamadas telefónicas diarias, ¿vale? Pregunté un poco por daros un dato. Me contaron mis compañeros de administración que recibimos unas 1.200 llamadas diarias. Para que veáis un poco el volumen, ¿no? De lo que supone todo esto. Ahora lo hacemos ya de forma telemática. Se les llama y bueno, pues se les hace todo de forma telemática. El objetivo del estudio era sencillo. Quería coger un mes, una N de, bueno, luego lo veremos, una N de 1300, pero quería coger un mes, el mes de septiembre, lo más cercano posible, y analizar, a ver qué pasaba con estas, porque la creamos, pero analizada como tal, pensamos que funcionaba bien, pero no sabemos un poco, queríamos hacer una matriz DAFO de qué estaba pasando, ¿no? Entonces, pues bueno, hice un estudio descriptivo retrospectivo donde revisamos todas las historias clínicas de la gente que estaba incluida en esa agenda durante un mes. Analicé varios ítems, pues el motivo de la atención, ¿vale? Por qué venían, el motivo de consulta, los que tenían síntomas, los que venían por ser contacto sexual de alguien, porque querían hacer su chequeo asintomático, resultados positivos de otros centros o incluso de urgencias de Vall d'Hebron que vienen a revisar resultados que se le ha hecho aquí algo. Y vacuna, ¿no? Vacunas. Claro, este mes está un poco sesgado porque, como sabéis, ha habido un brote de monkeypox que ha afectado generalmente, o sea, especialmente a la población de hombres que tenemos sexo con hombres, con lo cual esto ha significado mucho porque, bueno, pues si ya estábamos desbordados, esto nos acabó de desbordar más. Hemos estado vacunando a toda la población HSH de vacuna monkeypox. La primera la poníamos nosotros, la segunda en la FIRA. Pues bueno, cosas que pasan a veces, aparte del COVID, también pasan otras cosas y bueno. Luego también analicé el tiempo de resolución ofrecido desde que estas personas... el tipo de resolución ofrecida, pues si les tratábamos nosotros, si lo mandábamos a un especialista, si los mandábamos a urgencias, si se le atendía de forma inmediata, se le podía programar, etcétera, ¿no? Entonces, pues algo bueno que constaté es que la consulta de atención inmediata, ¿no? La que es médico-enfermera, visitábamos a los pacientes en menos de 72 horas. 72 horas era porque el viernes pasaba el lunes, entonces ahí no podíamos, jugábamos con el fin de semana. Pero está muy bien, los números que tenemos están muy bien. Y luego, otra de las cosas que miré también es el tiempo que pasa desde que el paciente se incluye en la agenda del triaje y desde que el paciente desde la agenda del triaje se le tría por enfermería y se le atiende en alguna de nuestras consultas, ¿vale? Bien, la N, 1.349 pacientes visitados telefónicamente en el mes de septiembre. Fijaros,
como, bueno, cosas que llaman la atención, ¿no? Un 37% de pacientes consultaron con temas relacionados del virus del papiloma humano, ¿vale? Preguntas de todo tipo, mi novia ha dado positivo para papiloma, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo la citología pero no me llama el ginecólogo, me ha salido una verruga, me ha salido una... ¿Vale? Pues todo esto, un 37% de las consultas que atendimos en ese mes era HPV related, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, pues ahí hay que hacer mucho trabajo porque con este virus ya sabéis que podemos hacer poco, por no decir casi nada, pero hay vacunas, hay que hacer counseling con el paciente, hay que poder derivar al especialista si es necesario, etc. Luego, 218 pacientes, un 34% de los pacientes eran para verlos en la agenda médico-enfermera de urgencias, pues sífilis, gonorreas, etcétera, todo. Un número bueno, para mí bastante importante, 118 mujeres vinieron y tuvimos que derivarlas al servicio de ginecología. Porque hace unos años, pues bueno, tuvimos que ir recortando la cartera de servicios porque no dábamos abasto y se decidió que como hay asires y hay ginecólogos que puedan atender a esas mujeres, pues cualquier patología que sea, ¿no? Candidiasis, vaginosis bacteriana, citologías, todo esto, implantes, pues que lo derivábamos a la ASIR. Esto, pues bueno, cuando analizas estas historias da un poquito de... A mí personalmente me produce un poco de rabia porque muchas de ellas cuando llegan a intentar buscar un ginecólogo igual les dan cita para dentro de 5 meses, ¿no? Y esto es una putada. Pero bueno, no podemos hacer mucho más. Nada, ya finalizando, 114 pacientes fueron directamente atendidos por la enfermera del triaje. Desde esa misma consulta ya podíamos solucionar un 16% de las consultas, que no está nada mal. Y 348 pacientes fueron atendidos por la enfermería programada. Se les programó una cita cuando salga, una semana o 3-4 días, para cribados, para información sobre la PrEP, para lo que pudiera salir, vacunas, etcétera, ¿no? Y bueno, pues un 4% de pacientes que se metieron en la agenda de enfermería nunca nos contestaron las llamadas. Estuvimos llamándoles varias veces, no contestaron. Pues bueno. Bien, cosas importantes a destacar, que todos los pacientes fueron atendidos telemáticamente entre las 24 y 48 horas desde que se introdujeron en la agenda del triaje y que en menos de 72 horas fueron visitados por el médico, con lo cual yo creo que está bastante bien. Conclusiones, pues bueno, claro, aquí vengo yo a vender mi libro, claro, el enfermero o la enfermera de triaje avanzado es necesario para que funcione bien esta unidad. Es que sin uno de nosotros haciendo un flujo del paciente y analizándolo o examinándolos, esto sería una locura porque no podríamos hacerlo de ninguna forma. Es un poco el que da el orden, ¿no? Como puede pasar en un servicio de urgencias en cualquier sitio, ¿no? Aseguramos la atención inmediata para esos pacientes, para todos los pacientes que venían con algo agudo, con alguna patología aguda relacionada con infección de transmisión sexual, obviamente. Se les dio citas a todos los pacientes que no necesitaban una atención urgente, ¿no? Para cualquiera de los motivos anteriores. Y hicimos los referrals, las interconsultas o derivamos las derivaciones a los pacientes que necesitaban un tipo de patología diferente, como podía ser pues, el ginecólogo, el dermatólogo, urólogo, cualquier cosa que pasaba por ahí que nos necesitábamos. Y ya está, nada, he dejado una diapositiva de quiénes somos nosotros, porque igual no nos conocéis, pero bueno, básicamente ponía eso, ¿no? Que no hay que dudar nunca que un grupo pequeño de personas, porque somos pocos, no es como el Vall d'Hebron, que estamos aquí 100.000, ¿no? Pues puede cambiar las cosas, ¿no? Y de hecho somos los que las cambiamos, ¿no? Los pequeños grupos de personas, pues eso. Ya está. Muchas gracias. Vale. Muchas gracias. Muchas gràcies per ajustar-te al temps. Tenim temps per una pregunta. Hi ha algú que tingui ganes de preguntar alguna cosa? Algun dubte? Una cosa, vosaltres us heu trobat amb gent que és assídua a aquest servei? Sí. Que fan servir per analítiques o... Claro. Sí. De hecho, yo creo que lo bonito que tiene este servicio es que la gente está comprometida. Es decir, claro, dependiendo del riesgo que tiene la persona, ¿no? Pues hay gente que igual no necesita más que un chequeo al año y ya está, y hay gente que necesita hacerse un chequeo cada 3 meses, ¿no? Entonces yo creo que el buen trato que les damos a los pacientes, la cercanía, no sé,
el trato que les damos hace que la gente, pues bueno, venga cada 3 meses a hacer sus chequeos, y luego también es que los controles que hacemos para la PrEP o todo esto ya los citamos cada 3 meses para hacer sus controles, porque es lo que mandan las guías clínicas, ¿no? Entonces sí, claro. Hay mucha gente que le llama mucho la atención el que nos ha pasado en muchas charlas que igual voy a dar a algún sitio donde hay médicos, les llama la atención que yo haga chequeos o que hagamos chequeos a pacientes que no tienen síntomas. Pero claro, es que está toda la mitad de las infecciones de transmisión sexual son asintomáticas. Si no las pillamos, no las tratamos y esto continúa, ¿no? Entonces, pues sí. Entonces la gente ya lo ha cogido como, bueno, pues como el que, no sé, como el diabético que se mira el azúcar o como el hipertenso que se toma sus medidas de tensión, ¿no? Entonces, pues bueno, sí. Muy bien, Gracias. pues muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Va. Bé, passem a la segona categoria de residents i el guanyador d'aquesta categoria és Martín Huerta García, del grup de cirurgia hepatobiliopancreàtica i tractament i trasplantaments. El treball és Preoperative Indocyanine Green Administration Improves Detection of Malignant Liver Tumors. Està per aquí? Doncs tot teu. Hola, buenos días. Soy Martín Huerta, soy R2 de Cirugía General y del aparato digestivo. Y lo primero de todo me gustaría dar las gracias a los miembros del Servicio de Cirugía Hepatobiliopancreática y Trasplante por la realización de este proyecto y por toda la ayuda a la elaboración del póster. Y por otro lado, dar las gracias a la organización por organizar estas jornadas muy docentes, dedicadas a la investigación y en muchos casos a la investigación de gente joven, que hacen que demostrar un poco el talento que tenemos aquí en casa. En el día de hoy les voy a explicar en qué ha consistido este estudio que hemos realizado en el departamento, que consiste en la administración de verde indocianina para detectar tumores malignos en cirugía hepática. El verde indocianina es una molécula prácticamente inocua que ha revolucionado el campo de la cirugía hepática. Principalmente tiene dos características importantes. La primera de ellas es que al exponerla a una luz con una determinada longitud de onda, esta partícula emite fluorescencia. Y por otro lado, presenta un metabolismo a través del hígado y se excreta por vía biliar. Estas dos características hicieron que en 2009 un cirujano japonés, Ishizawa, describió por primera vez el papel del verde indocianina en la cirugía hepática. Se dio cuenta que en los pacientes a los que estimulaba con esta luz determinada, algunos tumores brillaban y esto permitía detectar más lesiones tumorales, definir mejor los márgenes de resección. Desde entonces han sido numerosos los avances, los estudios que se han ido produciendo en el campo de la cirugía hepática sobre detección intraoperatoria de tumores, distinguir muy bien los segmentos hepáticos, la vascularización del hígado, y se han ido publicando mucha evidencia. Sin embargo, faltan estudios prospectivos, estudios grandes, estudios de calidad, para establecer no solo las indicaciones, sino también la dosis a administrar, el tiempo en el que debe ser administrado y otras variables. Es por ello por lo que en el estudio planteamos realizar este estudio preliminar, que consistía en analizar cuál era la capacidad de detección de tumores malignos hepáticos en cirugía hepática y comparar estos resultados con las pruebas que se hacen en todos los pacientes que vamos a operar de cirugía hepática, que consisten en una resonancia magnética preoperatoria y luego un análisis intraoperatorio mediante ultrasonidos. De cara al material y métodos, el tiempo de reclutamiento fue de en torno a 1 año y medio, fueron 20 pacientes y la dosis que se administraba era un día antes de que el paciente fuera sometido a la cirugía, se administraba entre 0,5 y 0,2 miligramos por kilo del paciente de verde indocianina. La dosis dependía un poco de si los pacientes habían recibido quimioterapia previa, si eran cirróticos, porque en estos pacientes el lavado de verde indocianina a través del hígado es más lento y entonces había que ajustar la dosis. Todos los pacientes se sometieron o habían sido sometidos a una resonancia magnética preoperatoria y posteriormente dentro de quirófano se hacían dos tipos de mediciones. Por un lado, realizábamos unos ultrasonidos intraoperatorios para ver si las lesiones que estaban descritas en la resonancia pues, seguían estando allí, si el tamaño pues, no había cambiado, si se detectaban nuevas lesiones. Y por otro lado, se realizaba un escáner con esta luz que estimulaba el verde indocianina para ver si gracias a esta sustancia pues, conseguíamos detectar más lesiones.
A nivel postoperatorio, todos los especímenes se remitieron a anatomía patológica para analizar. De cara a los resultados, bueno, estas son las variables demográficas de los pacientes. Fueron 20 pacientes, de los cuales 11 fueron hombres, con una media de edad de en torno a los 66 años, y más o menos existía en torno a dos lesiones prácticamente malignas por paciente. La causa de la cirugía más frecuente eran metástasis de cáncer colorectal. Y entonces aquí vamos a ver varios ejemplos de hasta qué punto nos ayudó el verde indocianina en los distintos pacientes. Esto se trata de un paciente, un varón de 54 años, con metástasis de cáncer colorectal que sobre todo invadían el lóbulo hepático derecho, tanto por imagen preoperatoria, por la resonancia, como por los ultrasonidos. En principio, el hígado, la parte izquierda del hígado estaba libre de enfermedad. Al estimular el hígado con verde indocianina, lo que vemos es esa lesión que bueno, nosotros resecamos y que resultó ser maligna, resultó ser un foco de metástasis que previamente no habíamos detectado. Este es otro paciente también con una metástasis de cáncer colorectal. A la izquierda vemos cómo se ve la imagen normal y a la derecha con el verde indocianina, y se puede valorar claramente cuáles son los márgenes del tumor. Esto tiene dos implicaciones en la cirugía hepática. Por un lado, realizar una resección correcta, una resección oncológica, evitando dejarnos tumor dentro del paciente, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Pero, por otro lado, también hay pacientes en cirugía hepática donde no podemos realizar la resección más amplia que queremos, sino que tenemos que ser restrictivos porque muchas veces pues, tenemos que dejar un hígado remanente que sea funcional. Entonces, nos permite ser oncológicos al tiempo que nos permite no ser demasiado agresivos en cuanto a la resección. Nos permite acercarnos muy bien a donde está confinado el tumor. Esto es también un vídeo donde, bueno, con la estimulación se ve una lesión que capta verde indocianina y que permite identificarse muy bien. Y esto es también otro paciente en el que se administró preoperatoriamente el día de antes verde indocianina, pero luego además intraoperatoriamente se administró por vía intravenosa. La curiosidad que hicimos en este paciente es que cuando lo administramos por vía intravenosa teníamos clampados, teníamos cerrada la vascularización que iba hacia esa zona del hígado. Entonces, esto nos permitió definir muy bien, por un lado, identificar dónde estaba el tumor y, por otro lado, prácticamente nos dibujaba una línea sobre dónde teníamos que cortar y cómo nos podía ayudar de esta forma. En términos de resultados, analizamos principalmente cuántas lesiones nos permitió identificar el verde indocianina, cuántas los ultrasonidos y cuántas la resonancia. En términos del total de número de lesiones, en los 20 pacientes se detectaron un total de 62 lesiones. El verde indocianina detectó 53 de ellas, la resonancia 42 y los ultrasonidos 46. Y al hacer un análisis estadístico, estas diferencias entre el verde indocianina y la resonancia fueron estadísticamente significativas. A pesar de ello, no queríamos estudiar cuántas lesiones de más detectaba, sino sobre todo queríamos ver cuántas lesiones malignas de más detectaba, porque es verdad que el verde es algo muy sensible, pero a veces falla en la especificidad, es decir, detecta lesiones benignas como adenomas, hemangiomas, las detecta también. Entonces, sobre todo esto correlacionamos con la anatomía patológica y describimos sobre todo pues, la tabla de la derecha. Entonces, en todos los pacientes, en los 20 pacientes se resecaron 44 lesiones malignas, de las cuales el verde indocianina había detectado 43 de ellas. Esto supone una sensibilidad del prácticamente el 98% versus las 34 lesiones que habíamos diagnosticado nosotros preoperatoriamente con la resonancia magnética, que eran el 77%. Nuevamente, estos resultados entre el verde indocianina y la resonancia eran estadísticamente significativos, y entre el verde y los ultrasonidos intraoperatorios, con una p-valor de 0,07, pues era cercano a la significación estadística. Además de la sensibilidad, también tuvimos en cuenta otras variables de las pruebas, donde sobre todo destacamos el alto valor predictivo negativo que tenía el verde indocianina. La elevada sensibilidad y el elevado valor predictivo negativo pues son muy importantes en el campo de la cirugía oncológica, donde el objetivo es resecar el mayor número posible de lesiones, no dejarnos contenido tumoral, células tumorales dentro del paciente. A pesar de ello, pues muchas veces el verde indocianina peca de no tener la suficiente especificidad. Es por ello por lo que el papel del verde indocianina muchas veces no debe ser interpretado como utilizarse únicamente de forma aislada, sino que debe ser interpretado como de qué manera se relaciona y puede ser utilizado en combinación con las otras pruebas.
Es por ello por lo que realizamos una serie de curvas ROC, donde calculamos el área bajo la curva y fuimos combinando de qué manera pues utilizar varias pruebas a la vez permitían los mejores resultados en términos de sensibilidad y especificidad. La mayor área bajo la curva fue al combinar los ultrasonidos intraoperatorios con el papel del verde indocianina, que nos permitió detectar muchas lesiones y además que muchas de estas lesiones detectadas fueran malignas. Y también estos resultados, al comparar las diferentes pruebas diagnósticas entre ellas, fueron estadísticamente significativos. Este es uno de los pacientes que había puesto inicialmente, donde es el paciente en el que en el hígado izquierdo no habíamos detectado lesiones. Al realizar el verde indocianina sí que se detectó esta, y entonces lo que planteamos en este momento fue realizar de nuevo los ultrasonidos. Esta vez hicimos la ecografía intraoperatoria guiada por fluorescencia, y fue en este momento cuando de forma un poco más pausada, con más con algo más de insistencia, sí que pudimos detectar que el verde indocianina, que la lesión estaba ahí. Es decir, pues la combinación de ambas pruebas es de gran utilidad. De esta forma, y como conclusión, la cirugía guiada por verde indocianina es segura, es eficaz y nos permite detectar más lesiones y resecarlas con mayor seguridad. Esto permite obtener resultados oncológicos mejores y potencialmente pues, tendrá una implicación clínica sobre la supervivencia de nuestros pacientes. De forma aislada, el verde indocianina es la prueba más sensible para detectar lesiones hepáticas y, a pesar de ello, pues, sabemos que se trata de un estudio pequeño, unicéntrico, y se necesita más evidencia para acabar de aclarar cuál es el rol del verde indocianina en la cirugía hepática. En principio, en el departamento vamos a intentar lanzar un estudio multicéntrico con varios centros de Cataluña para acabar de esclarecer cuál es el rol del verde y cuál es la capacidad de detección de tumores en cirugía hepática. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. ¿Alguna pregunta en la sala? ¿Lo estáis aplicando ya en las cirugías tumoral? Sí, ¿Sí? Eso, ¿De en manera general rutinaria ya? se hace prácticamente de forma rutinaria, y fue como lo estábamos utilizando, pues fue una forma de hacer como un poco de una auditoría interna, de alguna forma de ver si realmente gracias al verde se detectaban o no más lesiones. Utilizáis los dos, la combinación, digamos. Sí, de rutina en todos los pacientes se ha hecho siempre resonancia y los ultrasonidos, y lo que hemos hecho ahora es añadir el verde. Vale, ¿y habéis tenido tiempo de hacer un estudio de supervivencia? No, de momento no hemos mirado tan resultados a corto plazo. ¿No? Muy bien. ¿No hay ninguna pregunta? ¿No? Pues pasamos a la siguiente. Muchas gracias. Vale, pasamos a la categoría de postdocs, y la ganadora la guanyadora de la categoria, ja m'he passat al castellà, és la Mònica Duran, del grup de Fisiopatologia Renal Nanomedicina, que es parlarà de CLCN5 Facilitates Renal Fibrosis in Dent Disease by Controlling Collagen Production, Degradation and Release. Quan vulguis. Buenos días. En primer lugar, quería agradecer a la organización del BIR por la organización de estas jornadas y al Comité Evaluador por otorgarme este premio. Este trabajo ha sido desarrollado en el Laboratorio de Fisiopatología Renal, dirigido por la doctora Ana Meseguer. La presentación consta de una introducción, unos objetivos, los resultados, las conclusiones y los agradecimientos. En primer lugar, hacer una breve introducción sobre la enfermedad de Dehn, que es un trastorno hereditario raro ligado al cromosoma X, que consiste en una tubulopatía proximal, caracterizada principalmente por la pérdida de proteínas de bajo peso molecular en la orina, por la hipercalciuria, nefrocarcinosis y nefrolitiasis en los riñones de los pacientes. La mayoría de estos, entre la tercera y quinta década de la vida, desarrollan enfermedad renal crónica, que deriva en un fallo renal. La enfermedad de Dehn, en el 60% de los casos, se atribuye a mutaciones en el gen CLCN5, denominado Dehn de tipos 1. También existe un Dehn de tipos 2, que se atribuye a mutaciones en el gen OCRL. Y por último, existe un 25% de los casos que se desconoce la causa genética. El gen CLCN5 codifica por un antiportador de iones cloro y protones, que se denomina canal de cloro 5.
Principalmente su función, bueno, se encuentra en las células del tubo proximal y su función principal es la acidificación vesicular y se encarga de todo el proceso de endocitosis de las sustancias que encontramos en el ultrafiltrado. Mutaciones en este provocan un defecto de la acidificación vesicular, por tanto, produciendo un defecto en la endocitosis y como consecuencia se produce una disfunción de las células del túbulo proximal. El link que existe entre la pérdida de CLC5 y la fibrosis todavía permanece desconocido. El principal objetivo del trabajo es identificar el papel que tiene esta proteína en la diferenciación de las células del epitelio del túbulo proximal y en la contribución a la fibrosis, para poder identificar dianas terapéuticas para poder prevenir la enfermedad renal terminal. Y ahora comentaré los resultados. En primer lugar, se han utilizado unas líneas celulares generadas en el laboratorio y recientemente publicadas. Son células del túbulo proximal que se denominan RPTEC. Y las empleadas son las siguientes. Tenemos la línea control, la línea silenciada por CL5 a través de la transducción de vectores lentivirales de short herping RNA y la reintroducción de la forma wild type. Como podemos observar, el silenciamiento de CLC5 provoca una disminución en los niveles de E-cadenina y MUC1. MUC1 es una proteína que se utiliza como marcador de polarización celular y diferenciación. También podemos observar en la figura 1C que el silenciamiento de CLC5 provoca un cambio de localización de esta proteína y la perdemos en la membrana plasmática. Existen estudios que demuestran que E-cadenina forma un complejo con la proteína beta-catenina. Por tanto, una disminución en los niveles de esta provoca que se trasloque al núcleo y promueva la transcripción de genes relacionados con la fibrosis, entre otros. También se ha demostrado que MUC1 también se une a la beta-catenina. Por tanto, teniendo en cuenta que el silenciamiento de CL5 provoca una disminución de estas dos proteínas, queríamos identificar dónde se localizaba esta proteína beta-catenina. Y para ello utilizamos la técnica de, tinciones de microscopía confocal donde localizar esta beta-catenina. Como se puede observar en esta gráfica, vemos que cuando las células están noqueadas por CL5 hay una disminución de la presencia de esta en la membrana plasmática. Lo mismo que ocurre cuando tratamos las células con TGF-beta, que es un inductor de la vía. Aquí no se ve muy bien y no se aprecia, pero encontramos la beta-catenina principalmente en el citosol y en el núcleo. Como ya os he comentado, la beta-catenina cuando trasloca promueve la transcripción de genes relacionados con la fibrosis. Y queríamos saber si realmente cuando noqueamos las células por CL5 también se promueve esta transcripción. Y también hemos visto que se encuentran aumentados algunos de estos genes, como son SOX2 o BMP4, y encontramos downregulados algunos de ellos. Y por último, en esta diapositiva, observamos que el silenciamiento de CL5, al igual que el tratamiento con TGF-beta, provoca un aumento en los niveles de mRNA de tanto del colágeno 1 como 4, que esto probablemente sea debido a la translocación de la beta-catenina debido a la pérdida de estos marcadores epiteliales. En la figura 2, en relación con los resultados anteriores, queríamos determinar los niveles intracelulares y extracelulares tanto del colágeno 1 como 4. Y aquí podemos observar que el silenciamiento de CL5 provoca un incremento en el nivel de estos. Estos resultados los corroboramos con microscopía confocal, donde teñimos con colágeno 4, como podemos ver en verde, observándose una acumulación masiva de esta en su interior. Determinado que había un incremento de los niveles de colágeno, queríamos determinar la vida media de estas dos proteínas y para ello tratamos las células con cicloxamida a diferentes tiempos para determinar su vida media. Y como podemos observar, tanto el colágeno 1 como el 4, en las células noqueadas el aumento de la vida media es mayor. Una vez determinado esto, queríamos conocer el mecanismo de degradación de estos colágenos. Y para ello tratamos las células con diferentes inhibidores, un inhibidor del proteasoma como es el MG132, de la eupeptina, que es un inhibidor del lisosoma, o un inhibidor de la bomba tepeasa. Y en estos casos se observa tanto en el colágeno 1 como el 4 que la degradación ocurriría mayoritariamente a través de los lisosomas. La misma situación se produce cuando las células están noqueadas por CLC5.
A continuación, queríamos determinar la presencia del colágeno 4 y 1 a nivel intracelular. Y para eso hicimos una cotinción para poder colocalizar este colágeno 1 con un marcador de lisosoma. En este caso utilizamos el marcador LAM1, que es una proteína que se encuentra en la membrana de estos. Y aquí en la gráfica de Manders podemos observar que hay un mayor grado de superposición del colágeno 1 y 4 en los lisosomas cuando las células están noqueadas. Después, quisimos, como os he comentado antes, cuando se producen mutaciones en CLC5 se produce un defecto en la acidificación. Entonces quisimos determinar el pH de los lisosomas y para ello tratamos las células con una sustancia que se llama lysosensor que endocita las células y hay un cambio de color. Y esto nos permite generar una serie de ratios y poder calcular este pH. Y como se puede observar, las líneas noqueadas por CLC5 tienen un pH más básico en comparación con la línea control. Y por último, también determinamos que cuando silenciamos las células, el tamaño de los lisosomas en ambos casos, o sea, en el caso del silenciamiento, es mayor. Y por último, queríamos saber dónde se localizaban estos lisosomas y para ello hicimos cotinciones del LAM1 de nuevo con un marcador de retículo endoplasmático, que en este caso utilizamos CADEL. Y como se puede observar, el silenciamiento de CLC5, los lisosomas se encuentran mucho más próximos al retículo endoplasmático. Y para acabar, las conclusiones. Hemos determinado que cuando se encuentra silenciado el CLC5, las células se encuentran desdiferenciadas. Y esto pues, probablemente sea debido a una reducción en los niveles de MOC1 y E-caderina en la membrana plasmática que pueden provocar esta translocación de beta-catenina al núcleo y promover la transcripción de los genes colágeno 1 y 4. Hemos observado también que la síntesis está incrementada y esto, junto con un defecto en la degradación, debido al propio defecto de acidificación que provoca CLC5, acabe y la consecuencia sea una acumulación masiva de estos colágenos. Y por último, las células silenciadas por CLC5 tienen mayores niveles extracelulares de colágeno. Y esto se debe básicamente a que estas células se encuentran desdiferenciadas y por tanto liberarían los colágenos de forma anormal y esto se acabaría depositando en el tejido y provocaría la fibrosis a largo plazo. Y así como conclusión general, estos datos proporcionan un nuevo mecanismo por el cual CLC5 juega un papel en la fibrosis, regulando la producción, la degradación y la liberación de estos colágenos. Además, estos niveles secretados de estas proteínas se podrían utilizar como biomarcadores predictivos o para prevenir esta enfermedad renal crónica en los pacientes. Y por último, quería agradecer al Laboratorio de Fisiopatología Renal y hacer una mención especial a los IPs de este proyecto, que son el doctor Gerard Cantero y la doctora Ana Meseguer. Y por último, agradecer enormemente a la Asociación de Pacientes, ASDEN, que nos ha dado el soporte durante todos estos años para que podamos realizar estos estudios. Muchas gracias. Tiempo para una pregunta. No hay ninguna pregunta. ¿Habéis pensado en algún modelo animal? Sí, estos resultados no están aquí puestos porque ahora mismo los estoy llevando a cabo, pero tenemos una colaboración con un grupo de Estados Unidos que nos ha pasado tejidos del ratón knockout de CLC5 y ahora estamos analizando el grado de fibrosis por inmunohistoquímica y otros marcadores. Vale, i passem ja al darrer, que ha estat dels més difícils perquè tenim 50 pòsters. El guanyador del grup de Predocs és l'Alba Nicolau Vera, del grup de malalties neurodegeneratives, i ens parlarà sobre el crosstalk between alpha-synuclein and neuromelanin exacerbates Parkinson's disease pathology and melanized tyrokinase expressing rodents. Bé, okay. Bueno, moltíssimes gràcies per aquest premi. Jo soc l'Alba Nicolau i treballo al grup de malalties neurodegeneratives. And if you don't mind, I'm going to switch to English.
So today I'm going to talk about the potential crosstalk between alpha-synuclein and neuromelanin in the context of Parkinson's disease. First of all, I will introduce you the disease. Second, I will talk about our neuromelanin-associated Parkinson's disease model. Then we are going to switch to this potential crosstalk. Next, we are going to talk about our future directions. And finally, we will have time for questions. So Parkinson's disease is mainly characterized by a preferential loss of neurons containing the pigment neuromelanin, especially those located at this area that is called substantia nigra, and also by the presence on these affected neurons of alpha-synuclein containing cytoplasmic aggregates named Lewy bodies. During many years, Parkinson's disease research has been focused into synuclein, but there are much more factors underlying this protein. Today, I will focus into neuromelanin because our scientific question is if there's a pathological crosstalk between neuromelanin and synuclein. And actually, we have some evidences on the literature suggesting it. For instance, classical Lewy body typically appear in close physical association with neuromelanin. Alpha-synuclein redistributes to the lipid component of neuromelanin and also it's entrapped within neuromelanin granules extracted from Parkinson's disease but not control brains. But now you may think, okay, but why this interaction has not been studied yet? So basically because common laboratory animals lack this pigment. And to overcome this limitation, our group has developed the first rodent model exhibiting an age-dependent neuromelanin production. This model is based on the overexpression of human tyrosinase, our rat substantia nigra. And these rats show an age-dependent human-like neuromelanin accumulation. And upon a certain threshold, this neuromelanin accumulation gives rise to all of these Parkinson's disease-associated features, including Lewy bodies and neurodegeneration. So to study this potential synergic effect between alpha-synuclein and neuromelanin, we have designed this experiment in which we have injected human synuclein, human tyrosinase, and both synuclein and tyrosinase, our rat substantia nigra. We have euthanized animals at 8, 16, and 60 weeks, collected their brain, performed histological procedures, and quantified the neuropathological parameters. But why did we choose these 10 points? So mainly because in our model, 8 weeks concurs with presymptomatic Parkinson's disease, 16 with cellular dysfunction, and 60 with an overt neurodegeneration. So now I'm going to talk about the results. So first of all, we wanted to corroborate our overexpression levels. For synuclein, we have stained striatal sections against human synuclein, and as you can see on these images, we see the highest human synuclein staining intensity only on the ipsilateral side. And for tyrosinase, we have counted the ipsilateral tyrosinase positive neurons located at the substantia nigra in tyrosinase and synuclein and tyrosinase co-injected animals. And as you can see on these graphs, these levels are equivalent at 8 weeks. So next, we assess the intracellular neuromelanin production. For that purpose, we have studied the neuromelanin density and also the neuromelanin occupied area on the cell. So if we focus into tyrosinase injected animals, we can see that in both graphs, this intracellular neuromelanin production is more or less constant over time. However, co-injected animals present an increase of this intracellular neuromelanin production at 16 and 60 weeks. Then we also wanted to evaluate the neuropathological Parkinson's disease inclusions. On that case, we stained sections for P62, that is a marker of these inclusions. And importantly, we did not find any P62 positive inclusion in none of the synuclein injected animals. Here we have these Lewy bodies, and we can see that tyrosinase injected animals present a peak at 8 weeks that is then decreased over time. And this was also described in our model. However, co-injected animals present also a peak at 16 weeks. And on the other hand, we also wanted to study the presence of Marinescu bodies that are a type of nuclear inclusions that are related with aging. And on this graph, you can see that only co-injected animals present an increase of these Marinescu bodies over time. On the other hand, we also studied the presence of
alpha-synuclein oligomers by means of alpha-synuclein proximity ligation assay. Although it is not quantified yet, you can see on these images that co-injected animals present a higher PLA intensity when compared with synuclein ones. And then all of these histological features are then translated into a nigrostriatal denervation. On this case, we have evaluated the striatal TH. If we look at synuclein-injected animals, we can see that these levels of striatal TH are more or less constant over the 3 time points. In the case of tyrosinase-injected animals, there's a decrease of the striatal TH levels, and in other terms, there's an increase of striatal denervation. But now I would like to draw your attention at this time point, because here, as you can see, co-injected animals present an enhancement of this striatal denervation. So for that reasons, we put our efforts on this time point, and we have also counted the dopaminergic neurons located at the substantia nigra at 60 weeks. And again, we see this enhancement in neuronal death only on the co-injected animals. And finally, we assess the neuronophagia. But what is this term? So basically, when a neuromelanin-containing neuron dies, there's a release of extracellular neuromelanin granules that are then engulfed by macrophages. So here we have counted the extracellular neuromelanin granules in tyrosinase expressing animals and also in co-injected animals. And as expected, there's an increase in neuronophagia in these co-injected animals. And there's also an increase on these animals on macrophages activation. And this is also consistent with the neuronal death. So to sum up, viral vector-mediated neural expression of human synuclein in melanized tyrosinase expressing rats resulted in an increase of neuromelanin intracellular levels, a more sustained formation of Parkinson's disease-associated inclusions, an augmentation in alpha-synuclein oligomeric species, and also an enhanced nigrostriatal degeneration and neuronophagia. So, all in all, increased levels of alpha-synuclein as it occurs at Parkinson's disease patients might accelerate age-dependent neuromelanin accumulation and enhance neuromelanin-associated Parkinson's disease pathology. And just briefly, these are our ongoing studies. And in this experiment, we basically isolated alpha-synuclein fibrils from PD patients, and we have injected them into wild-type animals and also into transgenic animals, into tyrosinase transgenic animals. That's all. I would like to thank you to all my team. You are the Neurodegenerative Diseases Research Group. Thank you for your attention. I us deixo una diapositiva de resum per si em voleu fer alguna pregunta. Moltes gràcies. Thank you. Thank you very much. Alba, is there any question in the audience? No? I have a question. Have you compared the histologically the nigrostriatal degeneration between the mice model and humans? Histologically, I mean, they have the same structure. No, it's not my field, so I think that it's not comparable, but because we don't have the entire substantia nigra in humans, but it's a good point, so thank you. We can check it. Okay, so thank you very much, Alba. Thank you.